nada, podamos hacer un encuentro que sea participativo. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Permíteme presentarte. Dale, dale. Compartir con las y los estudiantes que sos profe de enseñanza media y superior en geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, diplomada en extensión en educación sexual integral, secretaria de extensión universitaria y bienestar estudiantil también de la Filo, UBA, docente en la materia didáctica especial y prácticas de enseñanza y miembro del equipo docente en el Seminario de Investigación en Prácticas Docentes del Departamento de Geografía, docente en el programa de secundaria a distancia de adultos, secretaria de Asuntos Académicos, rectorado de la UBA, docente de nivel medio, corresponsable de comunicación en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y investigadora en el grupo INDEGEO, Instituto de Geografía. Un placer tenerte, Ana, y te escuchamos. Ay, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, y me alegro un montón de esta formación, de este tipo de jornadas donde participamos colegas tan queridas y tan, que yo sé que están comprometidas, ¿no?, con el trabajo, como fue ayer la presentación de Brenda. Nada, creo que es un súper espacio, me encantaría que lo puedan mantener y ampliar, ojalá así sea. Y espero que esta presentación vaya en sintonía con las compañeras de estos últimos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Fernanda ya les contó un poco cuál es mi currículum y qué hago actualmente, pero básicamente yo soy profe, como ustedes, o como van a ser ustedes, y armé esta presentación centrándome más en mi trabajo, en el equipo de investigación, en INDEGEO, para contarles un poquito qué significa investigar la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales, qué propuestas hay de investigación, por qué es importante y por qué está bueno investigar nuestro trabajo como docentes, nuestra práctica docente. Vamos a bucear un poquito rápidamente en el marco normativo para que ustedes se orienten un poquito en tiempo y espacio. Entiendo que están en el segundo año del profesorado, ya tienen un recorrido hecho, pero todavía falta un recorrido más, por lo menos de 2 o 3 años, según como lo estén planificando. Está muy bueno conocer el marco normativo, vamos a conversar un poquito de eso, y después vamos a pensar un poquito en las clases propiamente dichas, ¿sí? Pero empecemos por las líneas de investigación y por el trabajo en investigación en las prácticas docentes. Para empezar, y esto va a quedar abierto durante todo el encuentro, si ¿tienen ahí sus celus? Espero que sí. Bueno, les pongo acá un código QR que los va a llevar a un sitio donde ustedes van a tener que poner, si quieren participar, y para mí estaría re bueno que quieran hacerlo, algunas palabras o alguna palabra que a ustedes les resuene, que los traiga a pensar en investigar la enseñanza de la geografía e investigar la enseñanza de las ciencias sociales. Pueden escanearlo, pueden poner la palabra que a ustedes se les venga a la cabeza. Esto no es evaluativo y esta clase no es una evaluación, sino que es un diálogo que vamos a ir construyendo en la medida de nuestras posibilidades, y si la tecnología nos acompaña, vamos a ir hablando un poquito de las líneas de investigación en enseñanza de la geografía, y además vamos a pensar estas líneas de investigación en función de la inclusión de la ESI y la perspectiva de género. Per, ¿querías decir algo? No, acá estamos completando tu encuesta. Ay, muchas gracias. Bueno, cuando termine la presentación, mostramos la nube de palabras que se forma a partir de las ideas que ustedes fueron poniendo ahí. Así que pueden participar todo el tiempo que quieran. Una vez que abren el enlace, ya está. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Dale, bárbaro. Les cuento un poquito del equipo de investigación del que yo formo parte. Se llama INDEGEO, es el Programa de Investigación y Desarrollo en Enseñanza de la Geografía. Funciona desde el 2004. La sede de nuestro equipo de investigación es el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras.
el objetivo o la necesidad de que aparezca INDEGEO y de que se cree INDEGEO tiene que ver con la necesidad de generar un espacio de reflexión acerca de las prácticas de enseñanza en nuestro país, para construir modelos propios y para pensar y reflexionar en función de qué significa esta pregunta que yo les ponía al principio, qué significa, qué importancia tiene o a qué remite enseñar geografía y ciencias sociales en estos contextos, ¿sí? En nuestras dinámicas particulares. Hay una necesidad concreta de fortalecer vínculos entre universidad y escuela, que muchas veces es un vínculo que está un poco separado. Entonces, bueno, aquí el equipo INDEGEO, ahora vamos a contar un poquito, en base a sus proyectos, cómo trabaja en relación a el vínculo universidad-escuela también. Las líneas de investigación principales tienen que ver con la enseñanza de la geografía y la formación docente inicial y continua. Inicial sería el profesorado que ustedes están haciendo ahora, continua son todas las titulaciones posteriores que luego ustedes van a hacer. Los cursos, si quieren hacer una licenciatura, una maestría, si quieren seguir, ¿sí? Estudiando. En la carrera docente se da un montón esto de seguir estudiando, los docentes en general, todos seguimos estudiando por diversas razones, ¿no? Entonces ahí hay una línea de investigación y de trabajo. Los cambios curriculares, de estos vamos a hablar un poquito, el trabajo por proyectos interdisciplinarios en el área de ciencias sociales, la educación ambiental integral, la geografía escolar con perspectiva de género, la ESI, y su implicancia en las ciencias sociales, la cultura visual y las tecnologías, las nuevas tecnologías, las tecnologías de la computación. Se vienen desarrollando proyectos desde el año 2006. Yo acá en la presentación los puse. Sí, la idea no es que ustedes, si alguno después quiere la presentación o quiere saber algo más sobre estos proyectos, yo les puedo dejar los artículos que se fueron desarrollando mientras los proyectos estaban en marcha, ¿sí? Como para que ustedes vean también cómo es la investigación en sí misma. Pero llegamos al proyecto que tenemos vigente actual, que es el por el que nos convoca esta reunión un poquito, que trabaja en 3 ejes. Por un lado la cultura visual, por otro lado la educación ambiental, y el último, que es el que nos reúne hoy, que es la educación geográfica con perspectiva de género y que se enmarca dentro de la ESI. Acá yo les copié un pedacito de la hipótesis de trabajo, como para que vean también la formulación de una hipótesis que tiene que ver con esto de pensar que hay una oferta de materiales y recursos en relación a estos 3 tópicos que es incipiente. Piensen que este proyecto está formulado desde el año 2019, ya se está terminando, ya lo estamos terminando, lo estamos cerrando. Entonces, en el 2019, 2018, 2019, que es cuando se empezó a gestar la formulación de materiales y recursos, era muy incipiente con respecto a estos 3 tópicos, y entonces en esa falta, en esa vacancia de tener materiales, los docentes apelábamos, porque yo ya era docente, a utilizar diferentes fuentes para construir nuestros propios materiales. Utilizábamos recursos muy variados. Muchas veces esa formulación, esa búsqueda no era tan productiva ni tan fructífera. Seguramente ya les ha pasado que ustedes tienen que buscar en internet materiales para dar clases o para pensar clases y se encuentran con un sinfín de materiales, pero no son producidos con fines didácticos. Y darle ese giro didáctico a esos materiales es algo sumamente complejo. Entonces, en esta línea y con esta hipótesis de trabajo, la revisión de materiales y la creación de materiales estuvo como eje central en este proyecto de investigación que ya está terminando. Me gusta mucho hablarles un poquito de quiénes somos, porque así saben más o menos de qué va el equipo. Trabajamos en una línea que es bien interesante, que es la de investigación-acción. Y somos profes que estamos trabajando y que a la vez estamos investigando. Entonces hacemos como el doble proceso. Somos yo y mi otro yo, que nos tratamos de separar de nuestra práctica docente, pero a la vez sabemos que estamos embebidos en ella, no es que desconocemos la implicancia que tenemos, pero ese acercamiento y esa
ese zoom tan profundo de poder mirar nuestra práctica docente desde marcos teóricos que nos permiten analizarla, nos da también una dimensión real de qué es lo que pasa en el aula. Entonces, nosotros somos un equipo de docentes, trabajamos como profes en escuela secundaria. De hecho, Dani, que es mi compañera, hoy no está presentando conmigo porque está dando clases. Entonces, es una forma de repensar nuestra práctica docente desde marcos teóricos que van variando, ¿sí? Y que nos van permitiendo también encauzar en distintos conceptos qué es lo que estamos haciendo. Que muchas veces ese tiempo de repensar la práctica, en la vorágine de la vida cotidiana de los profes, si alguno ya está dando clase, va a entender perfectamente, y mismo Fer, que entiendo que es la profe, va a entender perfectamente de qué estoy hablando, la vorágine de la vida cotidiana, esto de tener que ir de una escuela a otra, de tener que corregir, de tener que planificar y demás, muchas veces no nos permite tener estos espacios reflexivos. Bueno, en el equipo nos damos este lugar, ¿no? Esta reflexión sobre la práctica docente nuestra y de colegas, mayoritariamente del área metropolitana de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos. Tenemos una serie de publicaciones. En esta pantalla, las que están son todas publicaciones, excepto la tesis del medio, la de Dani Guberman, son publicaciones de libros relativamente recientes y que se pueden comprar, ¿sí? El último es el que está más hacia la derecha, lo veo yo, supongo que ustedes también, no sé. El de género, que está al salir, ahora en abril, ¿sí? Pero fíjense que en realidad las líneas de publicaciones son muy variadas y son muy diversas. Ahí aparece el libro de ambiente y educación. Este de escenarios territoriales en perspectivas geográficas compila un montón de investigaciones, no solo nuestras. Sí, Fer. Este libro, el último, que está acá, Violeta, que lo vemos hasta la mitad, está en preventa ahora. Está en preventa ahora, es el que está en preventa. No sabía, esperen que los corro, porque no sabía que ustedes lo estaban viendo. A ver si los pongo ahí. Ahora sí. Ay, discúlpenme, no sabía que estaban viendo la mitad. Este está en preventa, fresquito. Este está en preventa. El de escenarios territoriales y el de la tesis de Dani son libros online. Así que después, si quieren, les paso los enlaces para que... Sí. Para que los miren, para que los chusmen. Genial. Ambiente y educación creo que todavía se consiguen algunos ejemplares, ya tienen unos años, y el de didáctica de la geografía, ese está medio complicadito, pero bueno, si de ser necesario que alguien muy interesado lo quiera, podemos hacer alguna gestión a ver si quedó alguno. Ah, ¿en serio? Sí lo queremos. Bueno, dame unos días que veo cómo te lo hago llegar. Aunque te mando mi ejemplar. Tengo uno, aunque sea, para poder generar. Claro, sí, aunque sea te hacemos un paquetito con algunos y te los mandamos para que los vayan chusmeando. En unos días hablamos de eso. Bueno, en la que sigue, a ver, saqué la otra para no hacerlo tan largo, pero bueno, la idea era también, yo le contaba a Gisela, perdón, en los agradecimientos me olvidé de agradecerle un montón a Gisela que habló conmigo esta semana, pobre, me debe ya, no debe querer saber nada más de mí porque habló conmigo un montón y fue súper amorosa. Le agradezco un montón. Después quedé con ella que le mandaba una carpetita por Drive con bibliografía y demás. Nada de esto es obligatorio, pero siempre el objetivo general y ambicioso de estos encuentros es que ustedes se vayan con preguntas nuevas en la cabeza. No necesariamente estas preguntas pueden tener ahora una respuesta, pero sí que queden como una marquita en nuestras cabezas y que luego podamos seguirlas pensando. ¿Sí? Así que es como que el objetivo de este encuentro es ese, que ustedes se vayan con ideas y con preguntas nuevas. Acá yo les escribí algunas que podrían ser un motor, un principio que nos permita pensar en investigaciones de la práctica de la geografía, de la enseñanza de la geografía. Por ejemplo, qué cuestiones de la práctica docente les gustaría investigar, qué metodologías se les ocurren que se pueden usar en estas investigaciones, sobre qué contenidos creen que es necesario investigar. Muchas veces es porque son contenidos que se enseñan un montón, ¿no? En que uno tiene en la cabeza, esto se ve en todos los años, todos los cursos. Bueno, ¿de qué manera se enseña?
O, por la contraria, ¿por qué nos enseña esto tanto? ¿Sí? ¿Dónde iríamos a indagar? ¿Cuáles serían nuestras fuentes? Y acá lo que tenemos son algunos ejemplos de investigaciones que algunas son del equipo INDEGEO y otras son de afuera. Por ejemplo, si quisiéramos investigar desde la mirada de los estudiantes, Dani hizo un trabajo precioso con un compañero que se llama Bonsignori de apellido, en una de las escuelas donde trabajan, donde hicieron encuestas a estudiantes y docentes que ya habían egresado y docentes que estaban formando parte del plantel docente de la escuela Paula Albarracín, acerca de la implementación y las miradas que fueron recibiendo en su trayecto escolar sobre la educación sexual integral en las clases de geografía y ciencias sociales. Esa es una forma de armar una investigación. Hago una serie de preguntas, las socializo entre el grupo que yo quiero investigar, y a partir de los resultados de esas encuestas puedo ir empezando a armar algunas hipótesis y algunas ideas sobre lo que fue surgiendo allí. Por otro lado, se puede pensar desde la práctica docente de la investigación. Entonces, por ejemplo, acá hay un trabajo que hicimos con una colega, Cristina Pungitore, que nosotras reflexionamos acerca de enseñar en secundaria de adultos. Uno de los trabajos que yo tengo es acá en una secundaria de adultos a distancia que funciona en la UBA, que es para trabajadores y trabajadoras no docentes, y nosotras armamos acá los contenidos que habíamos seleccionado para trabajar con este grupo de adultos, y además que ejercicio de transformación y de revisión didáctica de esos contenidos requería el trabajo con estudiantes adultos que estaban haciendo una modalidad a distancia, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos nos estábamos planteando? ¿Cómo estábamos armando esas secuencias? ¿Sí? Eso quedó en un artículo muy lindo que también se publicó el año pasado. La otra mirada, por ejemplo, es la de la formación inicial, que sería como tomar como una mirada de investigación a ustedes, que se están formando ahora como profes. Acá yo traje una investigación que tiene unos años ya, de una autora que se llama Sánchez Torrejón, y se llama La perspectiva de género, la formación del profesorado de educación primaria. En este caso eran chicos que estaban estudiando para ser maestros de grado, no para ser profes de geografía específicamente, pero lo hizo en el área de las ciencias sociales. Y usó un método muy interesante que es que les pidió a los estudiantes que traten de pensar cuántas veces aparecía la mención de la mujer, la mención del género, la mención en su trayecto de formación. Y a partir de ahí hizo un trabajo de investigación muy interesante. Otra puerta de entrada para pensar la investigación es el análisis del marco normativo. Hay un artículo que se publicó en el 2023, que escribimos también con Dani Uberman, con una colega que se llama Guillermina Muñoz Castillo, y con colegas de la provincia de Mendoza, en el cual analizamos... Guille fue para que mi ayudante de cátedra cuando yo estaba haciendo la formación del profesorado de geografía. Espectacular. ¿Cómo nos volvemos a encontrar en estos textos? Qué lindo. Espectacular. Fue un trabajo muy lindo y siempre nos quedó como pendiente ampliarlo. Acá nosotros revisamos los diseños curriculares de Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de Neuquén, y siempre nos quedó como pendiente convocar a colegas de otras provincias para poder hacer esta lectura, porque, bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más en esto, pero les cuento un poquito de qué va el artículo. Nosotros nos conocimos en diferentes circunstancias, en congresos y qué sé yo, y todos estábamos como interesados en ver cómo se podía incluir la perspectiva de género y la ESI en nuestras clases. Entonces, lo que nos propusimos fue hacer una lectura crítica del marco normativo en cada una de las jurisdicciones que nosotros estábamos trabajando, y de eso armamos un pequeño artículo, un breve artículo que se presentó en la Universidad Nacional de La Pampa, que también está disponible para que es online, o sea, lo pueden mirar. Y acá me detengo un ratito, porque la verdad es que es muy interesante y es muy necesario que conozcamos cuál es nuestro marco normativo de trabajo. Es nuestra herramienta, lo que a nosotros nos habilita a enseñar, ¿sí? Determinados contenidos que son significativos, son relevantes, y que me parece que en este momento es muy importante, sobre todo, que lo conozcamos y que sepamos que es lo que es irrenunciable, ¿sí?
a la vez de que es nuestro marco normativo, es también nuestra obligación. Entonces, está bueno saber que existe y está bueno darle una ley y conocer por lo menos lineamientos generales de cada una de estas leyes que aparecen acá, como la ley 26.485, la 26.206, que es la de educación nacional obligatoria, la ley de educación sexual integral, los lineamientos para incluir la ESI en la escuela secundaria y en los distintos niveles, porque van a ver que materiales de ESI se fueron produciendo por niveles. Todo esto es nuestro marco normativo de trabajo, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo conozcamos, es muy importante que sepamos que está, desde cuándo está, ¿sí? Vuelvo a decir, es nuestra obligación también como docentes saber qué tenemos que enseñar, ¿sí? Además de cómo. Bueno, un poquito de los lineamientos curriculares de la ESI, con lo que fuimos charlando en estos días con Gise, quizás todavía no lo tienen tan apropiado en su recorrido como estudiantes, entonces, bueno, me parece que es súper introductorio esto que yo les estoy mostrando aquí, pero que esto es como una mini semillita para que después ustedes abran en sus casas, en su teléfono o en su compu y pongan marco normativo de la ESI y se metan a leer qué les dice allí. Si eso pasa, mi trabajo hoy está más que bien hecho, porque esa es la intención. Para el área de ciencias sociales, ahí se propone un abordaje histórico y las voces de múltiples actores sociales, tanto en el ciclo básico como en el ciclo orientado. Como objetivo se plantea la construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida. Me parece que nadie estaría en desacuerdo con estas ideas, ¿sí? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es cómo las podemos llevar al aula. Fíjense que se propicia la reflexión y el análisis crítico de la información producida y difundida por diversos medios de comunicación, ¿sí? Entonces, acá el ojo está puesto en nosotros como docentes llevamos al aula recortes de noticias, recortes de videos de YouTube. Bien, siempre tengamos presente que esa información fue producida con otros fines, no fue pensada para un aula de geografía de escuela secundaria. Entonces, el giro didáctico de ese recurso lo tenemos que hacer nosotros y nosotras, ¿sí? No viene dado, no es un libro de texto que viene ya masticado, que ya alguien pensó. Entonces, está buenísimo incorporar, porque además hay muchos temas de la coyuntura que nos van a ir permitiendo ir llevando nuestro trabajo y nuestra práctica docente hacia cosas que nos resulten interesantes. De ninguna manera habría que desconocerlas. Lo que sí hay que tener bien en claro es que cuando uno trae una noticia periodística, insisto, un video de YouTube, una infografía, un print de algo de Instagram que les gustó y les parece, un TikTok que les pareció que estaba bueno llevarlo al aula, piensen que ese contenido no fue producido con el fin de que sea un contenido para enseñar en una clase de geografía, ¿sí? Entonces, hagamos ese esfuerzo grande que es trabajar con eso desde la mirada geográfica y desde la mirada de la enseñanza de la geografía. Pongámoslo en función de eso. Bueno, sigue con el conocimiento de diferentes formas, de la división del trabajo y de la propiedad, de las distintas modalidades de producción, distribución y consumo, apropiación y atendiendo a las diferencias, a las desigualdades, ¿sí? Que a lo largo de la historia se han establecido entre varones y mujeres. Fíjense que acá está planteado en género binario. En los diseños curriculares, yo esto, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, no se los voy a pasar porque ustedes van a trabajar en Neuquén, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, tal cual, en Neuquén. Bien, nosotros tuvimos la suerte de hacer este trabajo con Guille, que nos abrió la puerta a pensar y a mirar los diseños que tuvieron, que son recientes en la provincia de Neuquén, y a partir del análisis que hicimos, notamos que esta propuesta de diseños curriculares
está basada y que tiene un fuerte anclaje en los derechos humanos, aparecen palabras muy interesantes como el reconocimiento de los pueblos originarios, es un currículum sumamente situado, y la verdad es que hubo ahí, en uno de los primeros currículums en los cuales aparece la palabra interculturalidad, y estas ideas del análisis que no tiene que ver solamente con el análisis entre las desigualdades de género, sino que también puede incluir las desigualdades de clase, es decir, el análisis interseccional. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que ustedes hagan una lectura crítica del marco normativo en el cual están trabajando. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O voy hablando un montón? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieren que corte acá? Sí, respecto a lo que estás diciendo, por ejemplo. Sí, hola, dice tu nombre, así yo sé cómo... Joaquín soy. Hola, Joaquín. Bueno, yo soy profe también acá en el IFED. ¿De aquel lado capaz que me estás viendo? Y respecto a lo que estabas hablando hace rato, como que lo que es el contenido, por ejemplo, transversal que trabajan acá, o lo que es el diseño curricular de Neuquén, es verdad que es muy particular, porque yo que vengo de Catamarca, por ejemplo, allá tiene otra mirada lo que es la enseñanza, por ejemplo, de la geografía, las ciencias sociales, muy diferente a la de acá. Acá aparecen nuevos términos, por ejemplo, como despojo, apropiación, territorio, de una mirada más de preservación del ambiente, muy diferente a la que tiene el norte, que todavía está muy arraigado a la mirada de antes. Es como que... Exacto, una geografía más descriptiva, digamos. Exactamente, sí. Como que acá aparecen otras miradas y otras formas también de trabajar el territorio, y es como decís vos, ya es como que dentro de una mirada más de protección también, y una mirada más de preservación de los derechos, de la conservación del ambiente, y ahí es donde también aparecen, bueno, los bienes comunes que le llaman ahora también. Exacto. Es muy particular, digamos. Bien, y por eso es clave que lo conozcamos. No solo es clave para ustedes que van a enseñar en la provincia, sino para las otras provincias, porque esto que Joaquín era... Sí. Que Joaquín señala que pasa en otras provincias, bueno, entonces hay que conocer qué se entiende por enseñar geografía en diferentes partes de nuestro país, porque nuestros estudiantes van a estar formados con distintas ideas de qué es geografía, ¿no? Entonces, me parece que es un ejercicio súper interesante de armar como una red de reflexión que hacemos en nuestra propia práctica, porque tenemos que conocer cuál es el marco normativo en el cual, bueno, todos deben tener la inquietud. Y si me toca un segundo año, ¿qué tengo que enseñar? Bueno, el diseño curricular te lo va a decir. Entonces tenés que ir a leer el diseño para que vos sepas, además del contenido, el enfoque de ese diseño, ¿sí? Desde dónde está hablando. Esto me parece clave. Y me parece que en ese sentido, el diseño de la provincia de Neuquén es muy innovador, ¿sí? Entonces habilita un montón el trabajo, por ejemplo, con la ESI, como contenido transversal, porque está pensado para ya transversalizarse y para pensar en contenidos que permitan el diálogo entre varias disciplinas. Cuando nosotros hablamos de contenido transversal, estamos pensando en algo que es un instrumento que nos va a permitir articular saberes diferentes, ¿sí? Entonces, puede ser que uno haga una pequeña articulación en el área de ciencias sociales, trabajando con su compañero o compañera de historia, pero también puede ser que trabajes bien con tu compañero o compañera de matemática, que es de otro área completamente diferente, que tiene otro lenguaje, pero que a partir de un contenido, de una idea, ¿sí? Que les pueda hacer común a los dos, una problemática de la escuela que les sea común a los dos, van a poder abordar esa situación desde las dos áreas de conocimiento. Y acá entra, por un lado, la idea de que la escuela es un espacio de socialización clave, y por otro lado, es un espacio donde es una caja de resonancia de todos los problemas y de todas las situaciones que vienen de la sociedad, ¿sí? Y de quienes forman parte de esa comunidad educativa. Entonces, la ESI como contenido transversal nos permite pensarla en todos los espacios escolares, más allá de nuestras clases de geografía. Y a eso también queremos incentivarlas, porque en realidad lo que queremos es que ustedes se piensen como sujetos activos dentro de la escuela, ¿no? Que solamente van a dar clases de geografía y no se conectan con nada más, ¿sí?
queremos que se involucren con el espacio y con la institución, porque es eso, es una institución que está arraigada en una comunidad con problemáticas particulares que no deberían sernos ajenas a la hora de entrar al aula y dar clases. No digo que eso limite nuestra práctica docente ni que la condicione, pero me gustaría que ustedes como futuros profes se piensen como docentes que están dentro de un contexto, ¿sí? Esto es clave, si ustedes no se piensan dentro de un contexto institucional, van a quedar como muy desacoplados de la realidad de sus estudiantes. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno. Hay una serie de documentos curriculares ya producidos, ¿no? De los que uno puede echar mano para inspirarse a la hora de construir sus clases, a la hora de participar en jornadas o semanas ESI que se plantean mucho en las escuelas. Estos documentos están online todos, yo los chequeé. Si después quieren, no los encuentran o lo que sea, me preguntan y me piden los enlaces y yo se los comparto, no hay problema. Fueron producidos desde el ministerio, desde lo que era el Ministerio de Educación de la Nación, pero también cada provincia tiene sus propios lineamientos. Por ahí está el de Santa Fe y por acá, más acá está el de Entre Ríos. Así que son todos materiales para mirar, ¿sí? Para mirar y para inspirarse en nuestras propias clases, en nuestra propia práctica. Entonces vamos a trabajar un poquito y vamos a pensar ahora un poquito en recursos para trabajar la perspectiva de género y la ESI en las clases. Antes de que yo siga con esto, en la experiencia docente que tienen o en la experiencia de estudiantes que tienen, ¿ya pensaron en algún tipo de recurso? ¿Ya seleccionaron algún recurso para algún contenido específico? Mirá que acá nosotros en el aula tenemos compañeras docentes que está en una escuela, Sí. en una escuela trashumante. Excelente. Acá están, a ver, ya no respecta el micrófono, así te ven. Hola, ¿cómo estás? Hablo por acá porque si pongo el micrófono del celular es como que retumba. No se me escucha. Tranqui, te escucho re bien. Bueno, yo trabajo en una escuela transhumante, que es de una comunidad mapuche. Así que están durante la veranada en lo que es Cajón Chico y durante la jornada en Uncal. Así que, bueno, ellos empezaron a implementar el diseño curricular en el año 2022, bueno, como los colegios de India, de alguna manera. Así que, por ejemplo, todos los otros de FED recién lo empezaron a implementar en 2023, y este año ya estamos con cuarto año con el diseño implementado. Bárbaro. Lo trabajamos, y me pasa igual que mi compañero Joaquín, yo soy de Córdoba cuadrada, y me pasó que al llegar acá a la provincia era todo un abanico de cosas nuevas, y con el diseño, cuando se empezó a implementar el diseño también, trabajar... Te agarró siendo extranjera y además con un diseño nuevo que tuviste que abordar desde cero. Desde cero, sí. Gracias a Dios que me tocaron compañeras que me pudieron ayudar muchísimo en trabajar la ESI, cuerpo territorio, ecocidios, que todos los conceptos nuevos para mí, que en Córdoba es posible. Sí, bueno. Todo lo que es el cuidado del ambiente, así que el año pasado tuve la oportunidad de tener a las residentes de cuarto del doctorado de geografía, así que fueron a hacer sus prácticas. Fueron a hacerla en la escuela. Claro, y ahí trabajaron cuerpo territorio, bueno, lo que es el trabajo de las mujeres rurales, la comunidad, así que no, son experiencias muy lindas que se pueden trabajar desde la ESI, desde el extractivismo, desde el ambiente, y te das cuenta cómo todo está relacionado. Es la máxima expresión de que hay que romper necesariamente con el enfoque disciplinar muchas veces para abordar la problemática en conjunto, ¿no? Que es re necesario. Quizás la explicación geográfica aporta un montón, pero no es la única y no es para poder abordar el problema en sí, necesitas que todas las disciplinas se pongan en función de esa problemática. Sí. Así que se puede
dentro del área se puede llegar a hacer algo muy lindo. Me parece, sí, claro. En proyectos y todo lo demás, pero es también porque el diseño te lo permite. Te lo permite. El marco también. Si Totalmente. no, es casi imposible y seguimos trabajando con ese currículum oculto que muchas veces lo hacíamos antes como para meter algún que otro tema. Exacto. No, lo que me parece a mí que pasa es que también quedamos encorsetados y además atados a lógicas de explicación que no entran en diálogo con las problemáticas reales de cada uno de los lugares. Sí. Por ejemplo, donde se ubica la escuela Yuncal, ellos ya entran en lo que es el territorio de Vaca Muerta, que acá es una problemática de lo que es ambiente muy importante. Y muchos de los estudiantes no estaban ni enterados que era Vaca Muerta, de lo que producía, de los daños que causaba el ambiente. Así que indagarlo de forma, nosotros el año pasado trabajamos en escala, por ejemplo, Brasil primero, todo lo que es la problemática del Amazonas, después trabajamos acá en Argentina lo que es el Triángulo de Litio, y después pasamos a lo que es provincia, a lo que es Vaca Muerta. Entonces ya cuando llegaron a Vaca Muerta lo pudieron abordar de otra manera. Claro, buenísimo. Y esto que nos cuenta la profe, fíjense qué interesante. Dos cosas que me parecen claves. Una, esto de ella llegó de otra provincia con otra formación y tuvo como que a reformarse, volverse a formar en función de la propuesta del diseño de este lugar. Esto es muy, muy común en la práctica docente, ¿no? Entonces, la flexibilidad es clave. ¿Sí? O sea, sean flexibles. Ustedes están teniendo ahora una formación inicial en el profesorado y hay muchos profes aquí con nosotros que los están acompañando en esa formación. Pero por otro lado, también sean conscientes de que no es que terminaron el profesorado y no estudian nada más. No. Van a necesitar constantemente estar repensando y buscando otros espacios de formación. Ustedes encontrarán los que les resulten más convenientes, los que les resulten más posibles de hacer de acuerdo al momento de la vida en el que los agarre, pero siempre tengan presente de que la formación inicial es eso, exactamente, el inicio, ¿sí? Y luego van a necesitar, sea por la causa, por la que sea, van a necesitar seguir formándose. Muchas gracias. No sé el nombre de la profe. Gracias. Ay, muchas gracias. Cuando piensan en recursos para las clases, y por esto yo hacía medio la pregunta de si ya habían pensado en recursos o en propuestas de actividades para sus clases, me parece que es muy importante que tengan en cuenta de dónde viene ese recurso. Vieron que yo antes les comentaba esto de que me parecía muy interesante que piensen en función de que ese recurso no había sido producido para una clase de escuela secundaria, ¿no? Entonces, por otro lado, hay que buscar la fuente y hay que saber con qué fuentes estamos trabajando, porque hoy en día, y esta posibilidad maravillosa que nos da conectarnos a Internet, nos permite navegar por un montón de lugares y obtener un montón de información, pero ese montón de información hay que saber cómo está producida y quién la produjo. Entonces, no para descartarla, sino para saber de dónde viene, ¿sí? No descartarla porque no. Tomen toda esa información, pero antes háganse la pregunta, ¿quién la produjo y cómo la produjo? ¿Sí? Vayan a buscar la fuente de esa información, que ahí van a obtener un marco que les va a permitir a ustedes pensar dónde la pueden incluir en sus clases y de qué manera y qué preguntas le pueden hacer a este recurso para poder sacarle el jugo lo más que se pueda. Por ejemplo, acá hay 3 pantallitas capturadas, hechas print del Instagram, creo que fue del INDEC. Esto lo hice el año pasado, mediados del año pasado, sí, del INDEC. Entonces, agarré estas 3 pantallitas y las puse así juntas porque, si se fijan, van respondiendo 3 preguntas o intentan responder 3 preguntas que son preguntas muy, muy trabajables en el aula. ¿Qué tareas incluye el trabajo doméstico no remunerado? ¿Quiénes realizan esas tareas? ¿Por qué decimos que es trabajo no remunerado? Fíjense, estas 3 preguntas van hacia trabajar la desigualdad de género, ¿sí?
y van hacia uno de los lineamientos que aparece claramente en la ESI, ¿sí? Y apuntan también a trabajar con el mercado de trabajo. Este mercado de trabajo y esta división sexual del trabajo, que nosotros ya conocemos como contenido, ¿sí? Son contenidos típicos de la materia de geografía y en cualquiera de los años que uno quiera abordar, es posible de abordar. Entonces, esta pregunta de cómo se produjo, dónde se produjo y quién lo produjo, me parece clave a la hora de armar buenas selecciones de recursos. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, no trabajar en género binario, vieron que apareció mucho varones-mujeres, hombres-mujeres. Si uno quisiera hablar de múltiples géneros, si uno quisiera buscar información sobre múltiples géneros, durante mucho tiempo con Dani tuvimos ahí un vacío, porque la verdad es que había poca información producida en múltiples géneros, ¿sí? Entonces tuvimos después la suerte de cruzarnos con un investigador que es Ignacio Larreche, que es un investigador muy querido, que hizo la carrera de turismo, pero luego se doctoró en geografía, y él nos presentó en uno de sus encuentros este mapa planiferio, pero sobre todo nos hizo conocer esta página, que es la página del ILGA, que es una liga que agrupa a diferentes organizaciones de diferentes partes del mundo, que trabajan con información de géneros variados, de múltiples géneros, ¿no? Entonces acá, este mapita es súper complejo, yo a veces dudo de trabajarlo o no en el aula. ¿Vieron que tiene dos colores, uno celeste y uno marrón? Esos dos colores implican que hablan sobre leyes de orientación sexual. El celeste y el tono de azul son los países donde tienen como leyes positivas o de protección sobre los derechos sexuales de los distintos géneros. Y el tono marrón, rojo, son quienes la sancionan, quienes tienen leyes que prohíben por ejemplo, matrimonio entre personas del mismo sexo. Fíjense, este recurso es complejo, pero habilita, ¿sí?, esto de incluir múltiples voces. ¿Y qué quiero decir con incluir múltiples voces? Bueno, entender que no solamente hay varones y mujeres, ¿sí?, que aparecen otros géneros y que la percepción del género es muy importante. Y si uno habilita esa idea en nuestras clases, y si las podemos habilitar, estamos habilitando que nuestros estudiantes se reconozcan dentro de la clase, ¿sí? Porque, de nuevo, partir de por ahí, de presentar una pirámide de población en varones y mujeres, hoy en día es algo que nos queda corto, ¿sí? Porque en realidad hay otras percepciones de género y están en nuestras clases. Entonces, poder incluirlas es darle voz y darle entidad y darles presencia, ¿sí? Otros recursos, por ejemplo, tienen que ver con la movilidad, que es algo que en geografía también se trabaja mucho, ¿sí? Bueno, habla de movilidad metropolitana. En los trayectos se ha estudiado un montón, los trayectos diferenciados entre hombres y mujeres, o qué se percibe como espacio seguro para hombres, pero que no se percibe como espacio seguro para mujeres y diversidades. Hay un montón de trabajo hecho sobre esto, que uno puede recortar y puede amasar un poquito y trabajar en clase. Otro cruce posible y amoroso, que además recomiendo un montón, es el trabajo con estudios de caso. Yo acá elegí uno que a mí me interpela un montón, que es el de Madres de Ituzaingó Anexo, el barrio de Córdoba. Seguramente lo conocen porque es sumamente conocido. Ellas fueron las primeras en armar, si ven la pantallita, la fotito que está bien a la izquierda abajo, fueron las primeras en armar un mapa, y acá la cito a Brenda, que ayer deben haber hablado con ella un montón de la construcción de mapas y de cartografías diversas. Ellas armaron un mapa, no sé si conocen el caso, si quieren lo menciono o si no lo sigo, no sé, ¿lo conocen? No, Ana. Miren, es un grupo de madres de Córdoba, el barrio se llama Ituzaingó Anexo. Ellas armaron el primer mapa que involucraba enfermedades con zonas de fumigación por glisofato. Y ese mapa fue la prueba, se volvió prueba irrefutable en los primeros casos de
judiciales en los cuales las empresas que fumigaban los campos tuvieron que empezar a reducir los espacios de fumigación porque estaban afectando a la población que vivía alrededor de esos espacios. En ese mapita con íconos y muy, muy en línea con la propuesta de Brenda de ayer, las madres, este grupo de madres, identificaron cada una de las enfermedades y quedaba muy en evidencia y queda muy en evidencia en el mapa como las zonas que están más próximas a las áreas fumigadas es donde aparecen más enfermedades de niños y niñas. Fíjense la importancia del mapeo para este trabajo. Y a partir de ahí, todo lo que derivó en el trabajo de este grupo de madres, que además una connotación de mujeres, madres, con sus hijas, en una práctica social bien arraigada. Hay un montón de información sobre esto, les recomiendo un montón que se metan en el caso, y si no, en escuelas fumigadas en general, tenemos un colega, Gustavo Esposov, que está haciendo un trabajo súper interesante sobre escuelas que están cerca de áreas de fumigación aquí en la provincia de Buenos Aires. También se los recomiendo un montón para poder traer análisis de caso y traer voces diferentes a nuestras clases de geografía. También me gusta mucho, nos vamos mucho más lejos, es la migración, básicamente, pero la migración desde la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, aparece un videíto de la BBC, de la cadena británica, que tiene armado un documental muy cortito sobre mujeres venezolanas que migraron a Islandia. Y por otro lado, del otro lado, aparece una noticia, que yo trabajo mucho en clase, que es de un grupo de mujeres migrantes africanas a las Islas Canarias, en España, que armaron una red de contención, porque la verdad es que las condiciones de contratación son muy malas, porque van a hacer el empleo doméstico, y acá entra muy bien si lo trabajaron el concepto de cadena global de cuidados, de Mónica Colombara, entre otros. Si lo trabajaron, si lo pensaron, cuaja muy bien con esta idea de este proceso que se está dando entre las migrantes africanas en las Islas Canarias en Europa, en España. Acá algunas ideas para trabajar en las clases de geografía, hay un montón más. A mí y a Dani nosotras nos gusta pensar en la parte creativa del trabajo. Entonces, si bien siempre está bueno tener libros y leer materiales producidos por otras personas, los queremos incentivar y a que ustedes produzcan sus propios materiales de clase. No va a haber nada mejor porque ustedes conocen los grupos con los que van a trabajar. Y esto es una práctica. O sea, hay que hacerlo porque a medida que uno lo va construyendo, le va encontrando múltiples sentidos y cuando encuentra un recurso potente hay que tratar de sacarle bien el jugo para poder pensarlo y darle esa profundidad que nos puede permitir que la clase se nutra de eso. Como les decía al principio, y no sé cómo voy de tiempo, si estoy pasada me dicen. No, estamos re bien. ¿Estoy bien? Ah, bueno, bárbaro. Como les decía al principio, siempre nos gusta dejar cosas para seguir pensando, porque esto es un continuo, ¿sí? Entonces, y porque muchas veces nos vamos a encontrar con marchas y contramarchas, y bueno, por ahí en este momento estamos en un momento de contramarcha, ¿no? No es un avance lineal. Pero ¿qué nos permite y por qué militamos tanto la inclusión de la ESI y de las perspectivas de género en nuestras clases de geografía e investigarlas? Porque nos permite reconocer que la población es heterogénea, que no somos todos iguales, ¿sí? Que esas diferencias nos enriquecen, que no hay por qué uniformarnos. La geografía de género pone en evidencia procesos socioeconómicos, políticos, ambientales que son desiguales para hombres, para mujeres y para otros géneros. Esto es muy interesante para trabajar en clase. La geografía feminista, por otro lado,
analiza las variaciones territoriales de las relaciones de género, define los patrones regionales y las interacciones entre género y territorio. Y acá, dentro de geografía feminista, les recomiendo un montón el trabajo de un grupo que es acá en la provincia de Catamarca. Tienen hecho un trabajo muy lindo y que además está en toda América Latina, de ecofeminismo, que tienen un librito publicado precioso, que si quieren después también se los paso para que lo lean, donde van caso por caso y aparece el caso de Catamarca con la lumbrera, y aparecen casos en Chile y aparecen casos en Perú, y está bien plantado desde esta perspectiva de geografía feminista y el rol de la mujer en esos procesos de extractivismo. La ESI, la inclusión de la perspectiva de género, es una oportunidad para seguir reforzando esta idea de que queremos una geografía explicativa y no descriptiva, que hay que explicar y que hay que buscar las explicaciones y que hay que hacer preguntas que sean relevantes, social, temporal y espacialmente, ¿sí? Y no solamente decir, no despectivamente, no agotar nuestra explicación en qué hace cada uno de los actores sociales, sino tratar de pensar qué implicancias tiene la acción de cada uno de esos actores sociales, porque en la medida que tratamos de poder explicar las implicancias, le estamos dando este sentido de que las acciones no son porque sí, sino porque hay lógicas e intereses que están tensionando en el territorio. Esta idea de que la realidad es situada en tiempo y espacio, que esas relaciones de poder son desiguales, diferentes en distintos lugares. ¿Son desiguales? Sí, son desiguales en todos lados, pero son diferentes. No es lo mismo la desigualdad en la sociedad contemporánea nigeriana, por citar un ejemplo, que la desigualdad de clase de mujeres y hombres en Estados Unidos en el momento. Entonces, sí es desigual, pero esa desigualdad tiene que estar situada en un contexto específico. Y esto me parece que es clave, ¿sí? Que entendamos que el análisis no puede ser solamente desigual porque es mujer-varón, o desigual porque es trans, o porque... No, hay que pensarlo también en términos de clases sociales que también profundizan esas desigualdades y les dan un matiz y les dan un orden bien particular. Siempre cuando terminamos los encuentros nos gusta poner esta fotito, que ya tiene unos años, pero que sigue siendo sumamente vigente, que es en la que creemos efectivamente, sin educación sexual integral, sin perspectiva de género, no hay ni una menos, no hay posibilidad de que las desigualdades sociales se minimicen. Por lo tanto, hay que seguir tratando, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestras herramientas, con nuestro conocimiento, confiando en las herramientas de nuestra formación para poder pensarnos como docentes activos. Eso que yo les decía al principio, somos profesores que pensamos en nuestra práctica docente, no somos profesores que estamos completamente aislados y que estamos en una burbuja. Nos pensamos situados en problemáticas que, si no las pensamos con un marco teórico de referencia, nos van a golpear en la cara, igual las vamos a tener que resolver. Entonces siempre, piénsense así como profes que son activos y que están en una comunidad en la cual tienen una importancia y un valor, y que su trabajo lo tiene. Ana, sobre todo seguir batallando con políticas de Estado que van derogando, ¿sí? O esos intentos que debaten en nuestros cuerpos legislativos, donde también están buscando cambiar las leyes, derogarlas. Sí. Me parece, quería decirlo al principio y me olvidé, lo tenía acá anotado en los machetes, que me parece que tiene un doble valor este tipo de jornadas en este contexto en el cual se están discutiendo. Bueno, hay algo muy interesante, ¿no? Ya me parece que en este momento ya no hay nada más para que dar por sentado, o sea, ya no hay que
volver a explicar todos los derechos que se obtuvieron y todas las luchas que se obtuvieron, porque en realidad se está poniendo en jaque muchas cosas, entre ellas esta posibilidad y lo que pasó en el gobierno de la ciudad a principios del mes de febrero, que fue esto de sacar, acá digo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue sacar lineamientos curriculares de la ESI, del marco normativo y demás. Me parece que es un momento clave y me parece que estas jornadas tienen un doble valor en este momento, porque eso, nos llevan a reflexionar sobre prácticas que, bueno, yo por ahí, cuando empezamos con Dani a armar estas ideas y a pensar en género, que es nuestro Instagram y qué sé yo, era otro contexto y la ESI estaba en su momento, siempre tuvo resistencias, o sea, no les voy a mentir, siempre la inclusión de la ESI tuvo resistencia. Pero había un aval, una línea política, no sé, una forma de incluirlo, ¿sí? Mucho más amena, porque cuando uno siente que hay un respaldo desde... Un marco legal. Exacto. Porque nos interpela también acá, por más que nosotros tenemos la implementación de un nuevo diseño curricular, Ana, nos encontramos con resistencias en el aula de poder trabajar algo que es una ley. ¿Sí? Por eso a nosotros nos parece importante poder trabajarlo en un taller con estudiantes de segundo año que se están formando, pero bajo una norma que es ley. O sea, nosotros estamos obligadas y obligados como profe de geografía a trabajar la educación sexual integral. Entonces, exactamente. Y esto era a lo que apuntaba al principio del encuentro, era eso, o sea, a que piénsense que su marco normativo tiene que ser como su librito ante las quejas o ante los reclamos. Bueno, esto que estoy enseñando está dentro de este marco normativo que está vigente todavía. Entonces, si conocemos nuestro marco normativo, si sabemos qué contenidos tenemos que enseñar y con qué enfoque los tenemos que enseñar, no hay lugar a la discusión de si es y sí o es y no. Tal cual. Me parece que ahí está la clave, pero muchas veces nos gana, y la presión en las escuelas viene por muchos lugares, porque bueno, la comunidad escolar es muy variada y la presión viene por muchos lugares, pero si uno está, siempre lo digo, me gusta, tomo unas palabras de Raquel Gurevich que siempre me parece que son claves, siempre haciéndolo desde un lugar respetuoso y desde un lugar cuidado. Por eso no en ningún momento, y no quiero alentarlos a que encontré esto por ahí, lo llevo a la clase y lo charlamos. No. A ver, para mí la parte de la planificación de la clase es clave. Y la selección de los materiales, y por esto les traje los ejemplos, y qué sé yo, para mí es fundamental. O sea, no concibo que ustedes piensen en no planificar sus clases de una manera respetuosa y con mucho ojo. Eso lleva mucho tiempo y es parte de la práctica docente. Y se lo van a encontrar y lo van a ir aceitando y todos los que son profes que están escuchando seguramente están de acuerdo conmigo con que uno pasan los años y dice, esto ya más o menos lo tengo resuelto y de repente pasa algo que hace que cambie totalmente lo que pensabas que tenías más o menos resuelto. Entonces, esto es parte de la práctica. ¿Sí? Para mí es la parte más motivante de la práctica, que es pensarme siempre en el cambio y en la posibilidad de hacerme nuevas preguntas. Pero insisto mucho en esto de conocer nuestro marco normativo, de conocer que existen leyes que nos regulan la enseñanza, que no enseñamos cualquier cosa en cualquier momento, que nos preparamos para enseñar lo que estamos enseñando. Entonces, me parece que si uno tiene en claro eso, siente mucha más seguridad cuando entra al aula, siente mucha más seguridad con sus estudiantes y se siente también mucho más permeable a que sus estudiantes puedan nutrir el conocimiento que uno trae a partir de sus conocimientos. Y entonces ahí se construya algo maravilloso que solamente se va a construir en una clase escolar. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, quería compartirles, quería mostrarles, a ver si puedo. La actividad con el ¿Cómo quedó la 9 palabras? A ver, a ver si les puedo compartir. Sí, yo la estoy viendo acá y quiero que la vean ustedes. Vamos a poner toda la pantalla. Y vamos a abrir acá y a ver si la puedo poner acá. A ver si los puedo correr de nuevo. Y no sale como... Se ve chiquitita ahí, a ver si la puedo poner para presentar desde acá. A ver, ahí se ve grande. Sí, ahí se ve grande. Ahí está, recolección de datos, reinnovar e innovar, descubrir y construir realidad social, vínculos con otros, excelente. Conocer realidades sociales, repensar la disciplina. Pensionar categorías, me parece maravilloso. Investigar el territorio, nuevos enfoques. Qué lindo, muy lindo. Felicitaciones, quienes participaron, muchísimas gracias. A vos, Ana. Fíjate, bueno, sí, ahí leyéndolas tenemos bastantes. Mira qué camino que hay que recorrer para investigar Sí. la geografía. Sí, me parece súper enriquecedor y me parece muy lindo lo que propusieron. Y me parece muy motivante que ustedes como estudiantes, nada, lo tengan y que quienes estamos participando de este encuentro lo tengan tan presente. Y ojalá les deseo de corazón que los acompañe siempre en la práctica docente, porque para mí es como el motor que nos impulsa a seguir pensando y a seguir queriendo mejorar, aún en estos contextos diversos, aún en los momentos en los cuales se nos cuestiona un montón y se cuestiona el lugar de la escuela un montón. Me parece que sigue siendo un ámbito, el primer ámbito de socialización, me parece que se le exige un montón a la escuela porque falta en otros lugares y porque la escuela siempre está supliendo esos espacios de algún modo y porque la escuela está hecha por personas comprometidas, ¿no? Entonces, nada, me parece que en esa línea tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir accionando, tenemos que seguir buscando posibilidades de trabajar bien, contentos y afín con lo que pensamos y sentimos. Gracias, Ana. Gracias por compartir, gracias por acercarte Gracias por la invitación. Y seguramente pudiéndonos encontrar de manera presencial, también siguiendo, debatiendo, reflexionando y bueno, y seguir construyendo nuestra disciplina. Un abrazo, Ana. A todos un muy lindo fin de semana porque ya es viernes, ya nos queda re poquito de la semana. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí disculpe? Sí.